Hola a todas y todos nuestros auditores. Ya nos encontramos grabando un nuevo episodio de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5, pero hoy nos acompaña un invitado especial. Hoy viene con nosotros a conversar sobre este proceso constituyente Rodrigo Mayorga, quien es director ejecutivo de la página Momento Constituyente. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Tamara, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar con nosotros. Y bueno, como les adelantaba, hoy día vamos a hablar sobre las principales aristas que rodean este proceso constituyente y también conversar un poco de la página Momento Constituyente, que durante este tiempo ha colaborado con la educación sobre este proceso a las personas. Así que Rodrigo, preguntarte primero cómo nace esta página, cómo se originó y también cómo lo están haciendo ahora para llevar esta educación a las personas. Perfecto, sí. Yo diría que la historia misma de Momento Constituyente, que ya hoy día podemos llamarlo como una organización propiamente tal, ha sido bien interesante, sobre todo por el proceso que yo diría de su crecimiento orgánico. Esto partió de alguna forma en octubre, noviembre del año pasado. Yo soy historiador y antropólogo, me he dedicado a la investigación en temas de ciudadanía fundamentalmente, y también soy profesor de universidad y de colegio. Y en el contexto de octubre, el año pasado, el estallido, había yo sentía que estábamos en un momento sin duda crítico a nivel nacional, crítico de mucho cambio, un momento que iba a marcar lo que iba a ser el país, y que había mucha confusión, había mucho miedo, por supuesto, había yo siempre he dicho, descubrimos, yo creo que todos, cuán poco sabíamos de muchas cosas, de cómo funcionaba nuestro sistema político, nuestro Estado, el mismo tema constitucional, y también cómo algunos actores de distintos lados aprovechaban esto como una forma de ganar puntos o ganar rédito. Entonces, tratando de hacer algo que pudiera aportar desde mis áreas, yo empecé a generar un poco de material en redes sociales, armar cosas, y casi que como los PowerPoint que uno arma para las clases, armarlo en formato imágenes de Instagram, y me empecé a dar cuenta de que, claro, tenían un montón se compartían harto, la gente llegaba a preguntar, y de eso generó que me empezaran a llamar a pasar algunas pequeñas charlas en distintos lugares, en cabildo, en escuelas, en sindicatos, en distintas organizaciones, y de nuevo mi sensación fundamental era que había muchas ganas de poder participar en este proceso que se estaba abriendo, y al mismo tiempo había un reconocimiento de que faltaban un montón de herramientas, y que yo me di cuenta que me faltaban y que tenía que empezar también a estudiar más, a investigar más. Y esto fue creciendo, yo diría, hasta marzo, hasta antes de la pandemia. Estábamos a puertas del plebiscito, a pesar de que después se corrió. Y ahí yo me di cuenta, bueno, que era importante aprovechar este impulso, y al mismo tiempo que no una persona capaz de aportar o de lograr realmente lo que se requería. Se me ocurrió llamar, como por mis redes sociales, por Instagram, por otro espacio, gente que pudiera estar interesada en aportar desde esta lógica de la educación constituyente, que le llamo yo, que es como una mezcla entre educación cívica, ciudadana y democrática, en este contexto histórico específico. Y no sorprendentemente, porque ya como que había visto que había interés, pero igual nunca deja de ser, llegó una cantidad enorme de personas a ofrecerse a trabajar voluntariamente por esto. Y algo que en mi cabeza inicialmente era como, ya armemos equipos para armar material más rápido y todo el cuento, desde el mismo entusiasmo de estas personas voluntarias y la misma iniciativa, fue también adquiriendo una orgánica que muchos fueron proponiendo, y optamos por decir, ok, pensémoslo esto como una organización. Hoy día, esto digamos ya está ocurriendo a mediados de año en este contexto más pandémico. Hoy día somos una organización que funciona con un director que soy yo en este momento, y un equipo de coordinación, un coordinador técnico, dos coordinadores por las comisiones permanentes de contenidos y de comunicaciones. Cada una de esas comisiones tiene miembros que trabajan permanentemente en ellas como voluntarios, más o menos unos 30, y luego hay casi unos 100 miembros que llamamos esporádicos, que participan de los distintos proyectos que vamos levantando, porque la idea de la organización es aprovechar lo que la gente pueda entregar. Una de las cosas que nos dimos cuenta también es que hay muchas ganas de poder aportar en este proceso,
pero mucha gente dice, chuta, pero no sé cómo, en parte porque nunca nadie nos enseñó cómo participar ciudadanamente en este país. Entonces, trabajamos en esa doble línea, por un lado aprovechando a esas personas y pudiendo canalizar esos aportes en trabajo voluntario, y por otro lado produciendo recursos educativos de distinto tipo en un sentido amplio, justamente para que las personas puedan comprender mejor lo que estamos viviendo y sobre todo puedan ejercer más plenamente sus derechos políticos en democracia. Claro, Rodrigo. Y de esta misma mirada que tú has tenido con la experiencia de esta página, generando material educativo para las personas, ¿cómo tú has visto el panorama? ¿Cómo has visto a las personas respecto a la información que poseen hoy sobre este proceso constituyente? Ya, me voy a poner historiador aquí, pero lo que pasa es que yo creo que tenemos una situación bien compleja, obviamente, en nuestro país en este momento cuando pensamos en la educación ciudadana y en la educación política. Hay que entender que nosotros vivimos en un país, primero, que tuvo una dictadura de 17 años, donde la política fue de alguna forma erradicada del tejido social. Para quienes defendían a la dictadura, la política era la culpable de todos los males que había sufrido el país. Y para los opositores de la dictadura, hacer política era un riesgo personal, no solo un problema, era un riesgo que podía implicar ser herido o detenido o morir. A ese nivel Por lo tanto, en ninguno de esos dos escenarios hay un incentivo muy grande para participar de la política, mucho menos para educar a otros en cómo participar. Y resulta que después, en esta transición, en estos famosos 30 años de los que se ha hablado mucho en este contexto del estallido, una de las cosas que creo yo que es muy importante y la que no se habla tanto tiene que ver con justamente de nuevo ese espacio que la política ocupó, que fue muy reducido. Lo político, de hecho, hoy día se ve como algo súper negativo, como algo solo de las cúpulas, y eso tiene que ver en parte porque desapareció de todos los otros espacios. No había educación ciudadana en los colegios y luego se movió a esta cosa medio transversal y no se evaluaba, entonces como el sistema se preocupaba de lo que se evaluaba, como que desaparecía. Vivíamos en un sistema donde para todos, yo nací a fines de los 80, entonces me crié en ese mundo y para todo el mundo la participación política era ir a votar, era algo que se hacía cada 4 años, cada 6 años. Y no había ninguna otra opción intermedia ni posible, y finalmente la única otra opción que de alguna forma reventó en este sistema donde la política no tenía ni un espacio terminó siendo la protesta social. Para muchas personas hoy día esto es como las dos caras de la moneda, es como el voto y la protesta, como si fueran dos opuestos, cuando en realidad el voto y la protesta son dos formas legítimas de participación política que están en llamémoslos los extremos de un continuo, siendo el voto la más formal de todas y la protesta la más informal, pero hay una cantidad enorme de espacios intermedios de ese continuo que no existe. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Yo voy hago estas charlas, por ejemplo, del proceso constituyente que estamos organizando con Momento Constituyente. Y pregunto muchas veces, ¿cuántos de ustedes han votado en elecciones? Y una de las cosas que pasa es que uno observa la tendencia clásica de que los mayores son los que han votado más y los menores han participado menos en las votaciones. Eso lo sabemos de memoria, no es ni una sorpresa. Pero después yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han participado en campañas políticas? ¿Cuántos han apoyado a un candidato no solo con el voto, sino que tratando de convencer a otros, en el fondo generando espacios para mostrar que esta persona tiene buenas ideas, etc.? Y ahí la tendencia es que nadie. En el fondo es algo que no hacemos, no sabemos cómo hacer. ¿Cuántos han contactado a su representante para exigir por medio de mail, por medio de teléfono? Nadie, porque tampoco sabemos que eso se puede. Entonces, ¿qué es lo que me pasa por qué digo todo esto cuando tú me preguntas por la situación de la gente? Yo creo que hay muchas ganas de participar en esto. Yo creo que esa cosa medio que la gente, que a veces ese discurso que las personas, a propósito de lo que decías tú de los mitos, como, que la gente le da todo lo mismo, que la gente no va a participar porque no entiende lo importante que es, o que la gente estas cosas como que pela por ella, es mentira. Yo creo que hay una claridad de que este es un proceso colectivo, un proceso de todos, que es importante participar,
que es importante formar parte de este. Pero al mismo tiempo hay efectivamente el resultado de 50 años donde la educación política, ciudadana, democrática no ha estado presente en nuestro país. Y esos 50 años tienen obviamente efectos. Esa cosa de yo quiero hacer esto, pero no siento a veces que no tengo las herramientas para poder hacerlo, ni siquiera sé cómo hacerlo. Y ahí un poco el trabajo de nosotros, a través de la página, bueno, de las redes sociales, de las charlas que organizamos, sacamos un juego de mesa hace poco colaborando con otra organización que es Pop Juego, es justamente decir, bueno, ok, no tenemos 50 años porque estamos viviendo este proceso muy importante, entonces hay que atacar por todos lados esto y hay que entregar efectivamente estos recursos de la forma más rápida y más efectiva posible. Sobre todo, como te decía, para que las personas puedan ejercer su derecho legítimo a decidir qué tipo de país quieren. Y eso también tiene que ver con el otro, entre comillas, compromiso nuestro. Nosotros somos una organización que nos declaramos política y no partidista, en el sentido de que no hacemos campaña. Lo que no significa que cada uno de nosotros tiene una postura política y que no andamos escondiendo las posturas políticas de cada cual, porque creemos que parte de esto también tiene que ver con reconocer esa dimensión de lo político. Pero justamente que las personas puedan, asimismo, cada uno reconocer su postura y decir, bueno, dado que esto es lo que yo quiero, el tipo de país que quiero, esta opción es la más lógica para mí y no esta opción. Y no esta lógica como de competencia, vamos a hacer un debate entre el apruebo y el rechazo para ver quién me convence más de que su opción es la mejor. Eso es lo que estamos tratando de cambiar justamente en este proceso constituyente que debiese ser una conversación social, no exenta de conflictos, por supuesto, pero debiese ser una conversación de todos y de todas. Rodrigo, y en la misma línea que hablas tú de esta educación, por ejemplo, hoy día las redes sociales han tenido una gran relevancia, ya que es el área donde las personas más están activas comentando políticamente, y bueno, trasladándonos desde las redes sociales a la campaña que partió hace unas semanas ya sobre el apruebo y el rechazo, sobre el mismo tema de la educación, quería preguntarte sobre qué mirada tenías tú o qué tan parecido estas campañas sobre el plebiscito, ya que igual han habido muchas críticas sobre que falta también algo educativo, algo que explique por qué hay que votar por el apruebo, por qué no hay que votar por el apruebo, una base más sólida educativa. Entonces, ¿qué tan parecido a ti estas campañas que ya partieron hace unas semanas? Yo creo que tengo una mirada que es bien crítica respecto a las campañas. Yo en marzo, cuando, repito, todavía no estábamos en pandemia y con las cuarentenas, me acuerdo que me tocó una entrevista en radio y yo decía, claro, estábamos a punto de partir con las campañas. Yo decía, bueno, debiéramos tener, obviamente, campaña del apruebo y del rechazo, pero también una campaña de educación ciudadana. O sea, en el fondo... ¿Y esto por qué? Y aquí este es el punto de fondo, porque como te decía yo, lo importante es que las personas entiendan qué es lo que están votando al votar por el apruebo o el rechazo, y por lo tanto que puedan tomar esa decisión de forma súper consciente. Lo peor que nos puede pasar a alguien del apruebo, por ejemplo, en realidad es que haya gente que vote por el apruebo pensando que lo está haciendo por algo que no es verdad, y viceversa. Es lo peor que nos puede pasar socialmente. ¿Por qué? Porque a diferencia de una elección de presidente, de diputados, de senadores, donde en el fondo ya, como que si uno pierde, tiene que asumir y perdió y esperará 4 años a intentar de nuevo porque son las reglas del juego, un proceso constituyente es una discusión sobre las reglas del juego. Entonces resulta que si yo voy a votar rechazo porque creo que votar rechazo significa que, o porque creo que si voto apruebo, va a cambiar todo al tiro automático, como había uno de estos spots que era como, porque si voto apruebo estoy casándome con la novia sin conocerla, porque la constitución ya está lista, ya está hecha. Y entonces, pensando eso, que en realidad es una locura, voy a votar rechazo y gana el rechazo y después me doy cuenta que eso no era así, y alguien me dice, bueno, pero es que ya fue el resultado, yo voy a decir, no, pues de ninguna forma, si esto es una decisión que yo, no era lo que estaba buscando. Si yo voy a votar a apruebo porque pienso que el apruebo es
como decían algunas personas también, el último en septiembre pasado, el último 11 de septiembre con la constitución de Pinochet, como pensando que votar a prueba significa que automáticamente se termina esa constitución. Y resulta que el 26 me doy cuenta de que la constitución sigue vigente porque el proceso establece que sigue vigente hasta un eventual plebiscito de salida. De nuevo, entonces, chuta, a lo mejor no era esto la opción que yo quería y tenía que tomar otra opción por allá. Entonces, ahí yo creo que hay que diferenciar desde el punto de vista de la campaña, lo que son las campañas honestas, por así decirlo, y las campañas, no sé si hablar es deshonesta, pero al menos tradicionales de política. En política electoral, en esta competencia, esto no es una competencia, y para mí siempre es el punto de fondo. Esto es una conversación social. Y por lo tanto tenemos que tener muy claro qué es lo que implica cada uno de esos votos. Por ejemplo, tenemos que tener súper claro que el voto del plebiscito del 25 de octubre es un voto que fundamentalmente tiene efectos sobre el proceso constituyente mismo. Es un voto, en el fondo, donde estamos diciendo, yo quiero cerrar el proceso constituyente y que se acabe acá, y por lo tanto votaré rechazo, que es la opción que va a cerrar el proceso constituyente, o yo quiero que el proceso constituyente siga y continúe y hagamos todas las otras etapas, y por lo tanto voy a votar apruebo, porque es la opción que va a generar eso como tal. Entonces, en la medida que las campañas puedan plantear eso, y que la campaña de rechazo dé razones por las cuales debiera cerrarse el proceso constituyente, y la campaña pro de razones por las cuales debiera continuar el proceso constituyente, me parece que está muy bien, y alguna parte de las campañas lo hace. Pero mucha parte de las campañas no hace eso. En el fondo establece razones que o van a etapas posteriores directamente, o abiertamente utilizan el miedo y el terror para decir, estas etapas posteriores te aseguramos y te decimos acá que lo que va a pasar es esto. Y ahí yo creo que viene un tercer elemento fundamental que tiene que ver con reconocer aquello que no se puede asegurar a estas alturas porque nadie lo puede hacer, no existe la bola de cristal. Entonces, es como cuando yo siempre digo, si alguien viene a decirte que con el rechazo, con el apruebo, la bolsa va a subir o va a bajar o va a hacer esto, no hay cómo saberlo, no tenemos cómo saberlo. Puede tener comportamientos muy distintos y no depende únicamente de la decisión que se tome ese día. ¿Puede pasar muchas cosas? Sí. ¿Nos tenemos que hacer cargo de esas cosas después? También. Pero justamente la clave es volver a recuperar la noción de la decisión de las personas. Y por ende, creo yo que más importante incluso que estas campañas, o paralelo a estas campañas, deberíamos tener este trabajo en que las personas puedan comprender muy bien qué es lo que están votando para que eso refleje el tipo de país que quieren. Porque al final de eso se trata este proceso. Nadie nos asegura, sea cual sea el resultado, gane el apruebo, el rechazo, la mixta, la no mixta, tengamos una nueva constitución que diga ABC o que diga XYZ, o decidamos al final del proceso que la nueva constitución no la queremos y queremos quedarnos con la otra. Sea lo que sea, nadie nos puede asegurar que esto va a ser maravilloso o terrorífico, porque nadie puede saber eso. Sí es importante que lo que sea, podamos sentir que llegamos a eso por nuestras decisiones y nos podamos hacer cargo de eso como tal, y que no vaya a pasar que sintamos que en realidad nunca entendimos lo que estábamos haciendo y por lo tanto tenemos todo el derecho de que no lo queramos, porque si no, nuestro orden social va a estar en crisis por décadas y décadas y décadas, que es lo que debiéramos estar resolviendo al final en este momento. Rodrigo, y bueno, como decías tú, dentro de estas campañas también se han implementado campañas del terror, como mencionabas tú, desinformación también rondando, que llega directamente a las personas a través de la televisión, por lo mismo. Aquí ya aparecen los diversos mitos que hablábamos al inicio de este proceso constituyente en las campañas. Entonces, desde tu mirada, ¿cuál ha sido el mito que más has visto durante este periodo? ¿Tú crees que el mito así máximo que anda rondando por ahí? Eso es bueno. Tenemos una serie, de hecho en Momento Constituyente, la sacamos, aparece en Instagram y en Facebook, que se llama Mitos, Derribando Mitos Constituyentes. Y justamente estamos intentando hacer esto.
Yo no sé si el que más, pero pensaría que quizás hay como dos grandes mitos que son súper importantes. Uno es el que uno podría llamar el mito Venezuela, que es como el mito de que la convención puede hacer cualquier cosa. Eso es un mito muy, muy difundido, que uno lo ve en WhatsApp, en los correos, en distintos lados, que va a llegar la convención y va a cambiarlo todo, va a establecer una dictadura socialista, va a sacar el derecho a propiedad, va a eliminar el derecho a culto. Bueno, lo hemos visto en la misma franja, aparece cada tanto rato de forma así explícita, como aquí te van a quitar todo el mundo. Ese es un mito que refleja, ¿no?, que gente que defiende la Constitución actual no la ha leído, porque en esa Constitución actual, justamente en la reforma que estableció eso, se establecen ciertos límites para la convención. Entonces, la convención, cualquiera sea, va a tener una serie de limitantes. Entre ellas, primero, los famosos 2/3 de quórum. Entonces, para que efectivamente hubiera, por ejemplo, que se quitara alguna cosa o se estableciera alguna medida, tiene que aprobarse por 2/3, o sea, por un consenso más o menos amplio de los representantes. Segundo, hay un segundo límite, que es el límite del plebiscito de salida, o sea, incluso aunque 2/3 de la convención apruebe algo, después requiere que lo aprobemos todos nosotros en el plebiscito. Pero además de eso, y esto es más importante todavía, en el artículo 135 de esta reforma establecen los llamados límites de funcionamiento y los límites de contenido de la convención. Dentro de esos límites de contenido establece qué cosas la convención no puede proponer, aunque tenga el 100% de la aprobación entre los constituyentes. Por ejemplo, que Chile es una república, que Chile tiene un sistema democrático, todo lo que esté en tratados, los tratados internacionales que Chile tenga vigente, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Chile tiene un tratado firmado donde se compromete a no volver a establecer la pena de muerte, por ejemplo. Eso significa que la pena de muerte, aunque más de 2/3 de los convencionales quisieran establecerla, no podrían, porque el texto que presentarían estaría siendo inconstitucional y por lo tanto podría sufrir un montón de nulidades y de cosas así. Entonces, algo similar pasa con derechos como el de propiedad, como el de libertad de culto, como los derechos humanos además en general. Y además de todo eso, el mismo artículo establece que la convención solo tiene como única atribución redactar la propuesta de nueva constitución. No tiene ninguna otra atribución. No puede arrogarse la soberanía nacional, no puede intervenir en las acciones de los otros poderes del Estado, no puede cambiar las leyes ni la constitución vigente durante su funcionamiento. En la práctica, lo único que hace la convención es redactar una propuesta de constitución que además no tiene ningún valor legal hasta que la votemos, la aprobemos en un último plebiscito. Hasta entonces es tinta sobre papel. Entonces, muchos de estos miedos que tienen que ver, como digo, con el caso venezolano, porque es como el que más se cita y el que más se conoce, justamente no tienen asidero, porque constitucionalmente hablando se han establecido estos límites. Ahora, a veces alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa si la convención decide igual y dice, no nos importa? Porque, bueno, si lo hicieran, sería inconstitucional. Ahora, si lo hicieran y tuvieran la fuerza, por así decirlo, no sé, tuvieran armas para hacerlo, lo que sea, yo siempre digo, bueno, no, si tienen esa posibilidad, no sé para qué se van a esperar hasta abril para hacerlo. O sea, si van a hacer algo inconstitucional y lo van a hacer por el uso de la fuerza, no, ¿para qué esperar hasta abril? ¿Por qué no lo están haciendo ahora, en el fondo, antes del plebiscito? Entonces, ese es un primer mito. Y el otro mito importante, que también da muchas vueltas, es esta cuestión de que esto no es la Constitución, son las leyes. Y que es como ese cuando hay gente dice, no, es que esto está... Y eso tiene que ver con un mito que supone no entender la arquitectura jurídica de un Estado-nación o de un Estado en este caso, que en el fondo tiene que ver con la relación que se establece con la Constitución y las leyes. Y en el fondo el decir que la ley siempre responde a la Constitución. Entonces, claro, la Constitución establece los derechos fundamentales y en lo referido a educación, a salud, a previsión, establece ciertos elementos básicos de estos derechos fundamentales.
todo el funcionamiento mismo de esos derechos está establecido en códigos legales o en legislación más específica, en decretos específicos, leyes específicas, etc. Ahora, lo que pasa es que, claro, para poder reformar algunas de esas cosas, siempre hay que tener en cuenta que no se puede ir contra lo que diga la Constitución respecto a esos temas. Y por lo tanto, la Constitución establece una suerte como de límites infranqueables que para poder franquearlos se requiere modificar esos temas de la Constitución. Esto no es para decir ni tomar la postura de que se requiere o no se requiere, porque de nuevo, eso es lo que la gente tiene que estar decidiendo, pero sí clarificar que efectivamente hay una relación entre la Constitución y las leyes y que es importante conocer cuál es esa relación. Claro, Rodrigo, y por ejemplo, acá está el tema, justo lo último que mencionabas, rechazar para reformar, siendo que igual hemos tenido mucho tiempo para reformar y las cosas se han mantenido igual, por lo mismo el año pasado fue el estallido social, y bueno, conversando también sobre otro de estos mitos que menciona, está esta polémica que ha salido durante el último tiempo de la hoja en blanco. Entonces me gustaría que nos explicaras en qué consta la hoja en blanco, cuál es la verdad, qué tan realidad es esto, para que clarifiquemos eso también que anda dando vuelta. Súper buena pregunta. ¿Cuál es el principio? A ver, concretamente, ¿qué significa el principio de la hoja en blanco? El principio de la hoja en blanco significa que la conversación parte de una hoja en blanco y no de una propuesta previa, ¿ya? Concretamente eso implica que en aquello en lo cual no se alcanza el quórum de acuerdo, el tema no queda y no queda algo que ya estaba previamente establecido. Nosotros en esta convención, en teoría, tenemos un sistema donde hay una hoja en blanco y donde existen 2/3 de quórum necesario para aprobar algo. Eso significa que cualquier artículo que se quiera agregar a esta propuesta, para que se agregue, tiene que alcanzar 2/3, como decíamos hace un rato, de los votos de los convencionales. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que, como la Constitución, decíamos, son las grandes reglas del juego, los grandes temas, los grandes límites infranqueables, sean efectivamente puntos en los que tengamos cierto nivel de acuerdo social amplio, ¿ya? Porque resulta que si hay algún tema específico en el cual no tenemos acuerdo, por ejemplo, no sé, se discute mucho el clásico tema del derecho del agua, del derecho a agua. Entonces, si el 80% del país considera que el agua debiese ser un bien de uso público en todo sentido, bla, 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 tiene lógica que lo pongamos en nuestra Constitución. Si el 80% del país o el 70% considera, por el contrario, que no, que el agua debería ser un bien de uso privado y ser distribuido de esta forma, bla, 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 tiene sentido que lo pongamos en nuestra Constitución. Pero si resulta que el 53% del país considera que el agua debiese ser un bien de uso público y el 47% considera que no, significa que no tenemos un acuerdo social al respecto. Y por lo tanto, tenemos que seguir discutiendo el tema y por lo tanto no es el momento de introducir eso en nuestra Constitución como una suerte de regla absoluta. Esa es la lógica del quórum como tal. Y ahí uno puede discutir si es 2/3, 3/5, 4/7, como más o menos la cifra exacta, es 2/3 en este caso, eso fue lo que se acordó, pero el punto de fondo es que debe ser un quórum que refleje un consenso social amplio. Ahora, esto va de la mano de la famosa hoja en blanco, ¿por qué? Porque si no lo fuera, porque al final cuando alguien dice no me gusta la hoja en blanco, en el fondo está diciendo, bueno, quiero una propuesta que vaya, en vez de la hoja en blanco tiene que ir algo escrito, y ese algo escrito para esas personas sería nuestra Constitución actual. ¿Cuál sería el problema si se siguiera ese principio? El problema en ese principio es que si un 65% de la población quisiera establecer, por ejemplo, que el agua, no, el caso del agua es más complicado, pero inventemos, que el presidente no va a tener derecho a veto de las leyes parlamentarias. Y un 35% o un 33%, 1/3, quisiera en realidad que no, que sí tenga derecho a veto y que se mantenga la cosa como está ahora, basta con que vote en contra del artículo y no solo saca la propuesta del otro,
sino que introduce su propia propuesta, que es lo que ya está escrito. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando hacer con esto y cuál es el sentido de la hoja en blanco? Repito, si hay temas en los que no tenemos acuerdo, entonces no los ponemos en nuestra Constitución. Ahora, lo que no puede pasar es que haya temas en los que no tengamos acuerdo y que queden en la Constitución definidos por un grupo pequeño específico. Entonces, ahí está el famoso asunto de la hoja en blanco. La minoría, el tercio, tiene el derecho para hacer que algo no entre a la Constitución, porque efectivamente no hay consenso amplio al respecto, pero no tiene el derecho para introducir ellos en la Constitución su postura por sobre la otra postura. Entonces, de nuevo, todo este principio de la hoja en blanco tiene que ver fundamentalmente con garantizar que lo que queda en nuestra Constitución refleje consensos amplios que tenemos como sociedad. Y que lo que no quede, tendremos que empezar a ver cómo construir ese tipo de consensos amplios. Y eventualmente quizás introducirlo más adelante en la Constitución. Esta es una Constitución que va a tener procedimiento de reforma también, que va a tener posibilidad de ir cambiando en el tiempo, como todas las que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, también es un proceso de partir reconociendo dónde estamos hoy día como nación y como sociedad. Muy bien, Rodrigo, nos dejas muy claro ese concepto, ya que igual siempre ha sido un argumento que se toma de miedo, para que se genere miedo y las personas tengan temor de este nuevo proceso constituyente. Y bueno, quería consultarte sobre un hecho que sucedió en la campaña de rechazo, en donde se mostró la parroquia de San Pedro de Apóstol incendiándose, pero correspondía a una imagen del 2016. Y esto estaba haciendo alusión a que había pasado en el 18 de octubre, y aquí igual en esta campaña se ha criminalizado mucho este movimiento. Entonces te quería preguntar, ¿qué opinabas también sobre de que esto aparezca en la televisión, una fake news de lleno? Y también si debería haber una mayor fiscalización previa a que las campañas salgan al aire, ya que finalmente se está desinformando a la población a través de un medio de comunicación súper masivo. Entonces, quería preguntarte tu opinión sobre este hecho. Sí, yo creo que efectivamente, o sea, el hecho así, lo vi, me parece deplorable. De hecho, lo compartí el fact-check en una de mis redes sociales, alguien me comentó, me dijo, pero igual refleja las cosas que fueron quemadas. Yo dije, bueno, está bien, pero si ese es el argumento, pongan fotos de eso, si no hay, no es que hoy día falten los espacios para buscar fotografías y todo el cuento. Ahora, el punto de fondo es lo que tú dices, que es finalmente el sentido de la campaña y el sentido del proceso. Y aquí yo creo que estamos viendo cómo existen una gran cantidad de actores políticos, de nuevo, a causa un poco de cómo ha funcionado esta política en los últimos 30 años, que siguen pensando esto como una competencia electoral. En el fondo, si es una competencia, este tipo de trampitas y todo el cuento, mientras estén dentro de las reglas, vale como tal, y puedo ganar un par de votos más y pensar que esto es por un bien común y un bien mayor, que es mi propuesta y todo el cuento. No sé si ese ruido se escucha, pero estoy como... Sí, pero muy poquito. Ah, ya, sí. Genial. Entonces, pero esto no es eso. Y lo peor que puede pasar es que alguien, por ejemplo, como te decía, vote por el rechazo en base a una fake news o vote por el apruebo en base a una promesa de algo que no sabemos si se puede cumplir, y por lo tanto después se sienta estafado, y por lo tanto después considere que todo esto es ilegítimo, y por lo tanto después da lo mismo lo que se haya decidido, se nos caiga como tal. Y ahí es donde, como yo te decía, creo yo que falta esa tercera parte. O sea, es dramático que no exista esa tercera parte que vele por la participación ciudadana y no por la postura A o por la postura B, que vele porque efectivamente las franjas electorales sean espacios donde se puedan respetar cierto tipo de principios fundamentales que, de nuevo, a lo mejor son menos importantes en una campaña cualquiera, en una elección de alcalde o incluso presidencial, pero que se vuelven brutalmente relevantes en este tipo de espacio.
la misma forma en la cual yo entiendo, también hay que pensar, hay COVID y muchos de estos spots se grabaron previamente y todo el cuento, pero la misma forma de la franja tiene una lógica que es muy propia de las campañas electorales, o sea, del fondo de dividida por grupo, por partido. Hay partidos políticos que usan su espacio en la franja para poner la imagen del partido y ni siquiera dicen a quién están apoyando. Hay partidos políticos que usan la franja para hablar de lo bien que lo hacen ellos, como una suerte de preparación a lo mejor a una futura elección de convencionales. Y todo eso hace que al final la franja sea un espacio que se ha perdido mucho. O sea, en ese sentido, la franja yo creo que no ha hecho una gran labor en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha mantenido la dinámica de una campaña común y corriente. Y porque falta alguien que se haga cargo, el CERVEL, el Poder Ejecutivo. El CERVEL ha intentado hacer algo, pero el CERVEL es un espacio pequeño en este país, una institución que nunca ha tenido un gran financiamiento. Ha empezado a desarrollar algunas iniciativas, pero habríamos esperado mayor énfasis. Y yo espero también, así como intentamos desde el momento constituyente contribuir a esa parte, porque también es algo que esperaríamos que efectivamente estas organizaciones y estas instituciones estatales a cargo de este tipo de cosas se hicieran cargo también. Y también esperaría, pero eso ya es desde mi ingenuidad e inocencia, que nuestros políticos entendieran, y nuestros actores políticos formales, no solo los políticos, sino las personas que están metidas en estas cosas, entendieran que necesitamos que el resultado sea lo más cercano o el reflejo más, no sé si puro es la palabra, pero más exacto posible de lo que somos como sociedad. O sea, de que finalmente no es que vayamos, que gane, no es como el que gane ganó y ya el resto se aguanta, ¿no? Si esto no nos refleja socialmente, la constitución que escribamos no va a seguir, o si mantenemos la de ahora, no va a funcionar. Y lo que pasó con octubre el año pasado es lo que refleja un poco eso. Octubre del año pasado, a menos de, sé que hay algunas personas que creen que esto fue un plan maligno del extranjero, o de los alienígenas, o cosas así, yo creo que son las menos realmente en el país, pero para esas personas este argumento no sirve mucho, pero para la gran mayoría, octubre refleja que hay un problema grande que tenemos como país. No vamos a estar de acuerdo a lo mejor los distintos grupos en cómo se resuelve un problema como ese, y por eso estamos teniendo esta conversación constituyente. Lo que sí tenemos que tener claro es que el problema existe como tal, y que si no seguimos un proceso legítimo para buscar la respuesta a este problema, el problema va a seguir. Y va a lo mismo que salga una constitución o que se quede la que tenemos o que todo el cuento, porque el problema se va a seguir manifestando. Entonces, claro, cuando uno ve este tipo de cosas donde, como tú bien dices, como un uso de una imagen que no corresponde, que claramente intenta plantear cierta idea específica, cuando uno ve esta cosa, como decías tú, del rechazo que llegó la reforma, el rechazo con reforma, como ignorando que las reformas pueden seguir haciéndose con rechazo, con apruebo, con proceso constituyente, sin proceso constituyente. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber para que pueda votar en libertad. No esta cosa como de pensar que si voto apruebo, después la Constitución no se va a poder reformar hasta en 2 años más, porque eso es mentira. Cuando uno ve esas cosas, da rabia. Da rabia, ¿por qué? Porque hay una falta de responsabilidad política ahí muy, muy fuerte. Y lo último sí, en ese sentido, y que creo que también es muy importante decirlo en esta lógica de que caemos en las competencias, y además eso es algo que tenemos que denunciar, aunque lo haga el defensor de nuestras propias ideas, porque también eso es un punto que somos también súper buenos para decir, cuando al otro lado ocurre eso, apuntamos con el dedo,
Pero resulta que también ocurre muchas veces en el grupo político del que uno forma parte. El otro día había una diputada de oposición que tuiteó una cosa diciendo que el presidente había extendido el estado de emergencia sin decirle a nadie, y en realidad era por un tema de incendios forestales. Entonces, ese tipo de cosas, por mucho que esa persona esté de mi lado y vaya a votar lo que yo quiero o no quiero, no una diputada en particular que que yo le tenga en particular adhesión en este caso, pero me refiero a que sea la persona que refleja lo mejor posible lo que yo quiero. Es nuestra responsabilidad también como ciudadanos denunciar ese tipo de cosas, porque lo que hacen es avanzar posturas o intereses más específicos y ir erosionando el campo de juego democrático, que es al final lo que tenemos que cuidar. Bueno, Rodrigo, y justamente con todo lo que estamos conversando, y ya para ir cerrando la entrevista, dentro de este colapso de información que está surgiendo por todos lados, por los medios de comunicación, por las redes sociales, dentro de nuestros mismos actores políticos también, como mencionabas recién, ¿qué llamado haces tú a las personas para que lleguen bien informados, con información fidedigna, al 25 de octubre? Únanse a momento constituyente. Haciendo publicidad. No, pero sí buscar esos espacios. Yo creo que efectivamente hay que entrar a buscar ese tipo de espacios. Hay que asumir hay que hacerse cargo de la educación propia. Yo siempre digo esto es educarnos y educar. Esa es la doble. Entonces, primero educarnos y efectivamente empezar a reconocer qué es lo que no sé, qué es lo que no entiendo, y buscar espacios y lugares donde pueda aprender de eso y donde pueda aprender de ese tipo de cosas. Que pueden ir desde el CERVEL, que es algo totalmente institucional y por lo tanto ser la página web, el espacio que tienen educativos, puede ir en organizaciones educacionales, puede ir efectivamente en organizaciones de tipo político partidista también. Ahí hay espacios de formación. Yo también me puedo formar mientras lucho por defender el apruebo, el rechazo, o lo que sea, pero buscar esa formación y no solo la campaña. La campaña es muy importante, por supuesto. Es importante que defendamos nuestras posturas y que si yo quiero aprobarlo, diga yo voy a votar apruebo y voy a pelear por esto, y estas son las razones que yo tengo para hacer. Pero además es educar. No partir de esa base de que sabemos mucho, todo lo contrario, asumir que sabemos muy poco. Y segundo, educar. Entender que así como es importante la campaña, que no es educar, es convencer, también es importante buscar espacios en los que yo pueda transmitirle esto a otras personas. Pueda decirle, mira, esto es campaña del terror, esto está mal. Que cuando circula desde el chat familiar, ese WhatsApp que dice que va a pasar esto, si uno vota acá, uno puede decir, no, esto es mentira. Ahora, con la misma capacidad de que cuando circule el WhatsApp del otro lado que diga, mira, esto es lo que va a pasar, todo el cuento, uno también diga, pucha, ¿sabes qué? Eso también es mentira. Yo voy a votar por esa opción, pero no esta es la razón por la que uno debiera votar por esa opción como tal. Ahí, de nuevo, uno pasa la publicidad a la organización propia, pero efectivamente lo que tratamos de hacer un poco hoy día en Momento Constituyente tiene que ver con eso, con entregar estos recursos. Nosotros creamos recursos para redes sociales, creamos recursos para espacios territoriales, estamos ofreciendo en este momento charlas que nos pueden solicitar, generamos entrevistas de distintos expertos y personas en torno a estos debates. Y también para la gente que participa como voluntario, aunque sea como estos voluntarios esporádicos, también tenemos procesos de capacitación interna, justamente porque hay mucha gente que llega a la organización y dice, pucha, sabéis que a mí me encantaría aportar con esto, pero no entiendo nada, no sé nada, no sé hablar en público, no me encantaría ir a contarle aquí a mi junta de vecinos en Calbuco sobre este tema, pero ya, ok, nosotros proporcionamos los materiales, nosotros tratamos de que esa persona se capacite, entienda, y como digo, y que esa persona pueda ir a también educar a otros como tal. Entonces también creo yo que identificar esos espacios que además de que no son de campaña, sino que también son de educación, es clave, porque lamentablemente, o para bien, quizás aquí hay que hacer una pega, hay que hacer
pega con la derecha y con la izquierda en el sentido de las manos, no de los partidos políticos. Se me olvida que a lo mejor hay que no está escuchando y no viendo. O hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Necesitamos defender la postura que cada uno quiere y por ende pelear para que esa postura gane y avance y lleguemos a ese resultado. Y al mismo tiempo necesitamos trabajar porque el proceso que nos lleve a ese resultado sea legítimo. Y la primera se hace con campaña, se hace haciendo campaña. La segunda se hace educando a todos para poder participar legítimamente en el proceso. Y en este caso, si no tenemos las dos, se nos va a caer. Está lo mismo que solo lleguemos al resultado, si el proceso no se vuelve legítimo, se nos va a caer y vamos a quedar en la misma situación que si no hubiéramos ganado en el resultado. Por lo tanto, es necesario ese trabajo. Creo que hay que enfatizar más ese trabajo, creo que hay que poner arriba de la mesa lo importante que es, porque de nuevo no es un trabajo que tengamos 30 años para hacer, es un trabajo que tenemos que meterle cabeza y energía ahora, porque forma parte de las posibilidades de éxito de este proceso constituyente. Uh-huh. Así que ahí los dejo a todos invitados, estamos en Instagram como Momento Constituyente, en Facebook, que no sé si alguien lo usa todavía, pero Momento Constituyente también. La próxima semana, esto un adelanto, ya vamos a tener nuestra página andando, que es momentoconstituyente.cl, y a través de esas distintas redes pueden contactarnos, pueden inscribirse como voluntarios y voluntarias, pueden pedir charlas en instancias autogestionadas, pueden bajar los materiales para poder compartirlos. Estamos para servirles. Claro, reiterar la invitación a que sigan a esta organización ciudadana que se ha levantado desde la misma participación con el fin de educar sobre el proceso constituyente, así que están todos invitados a seguir a las redes sociales. Y bueno, muchas gracias Rodrigo por estar aquí en Radio F5, antropólogo, historiador y director de Momento Constituyente. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Tamara, por la invitación.